Bueno, muy buenos días a todos. ¿Están viendo este micrófono? Sí. Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro primer coloquio Profesiones de la Comunicación. Este es un coloquio organizado por el Programa de Comunicación Social con el apoyo de Unipanamericana Estéreo, nuestra emisora institucional. Y a partir de hoy vamos a tener grandes personajes del mundo de la comunicación en nuestra universidad. Antes de empezar con nuestro invitado de hoy, nos está acompañando el doctor William Zambrano. Él es director del Programa de Comunicación Social y él nos va a contar más sobre profesiones de la comunicación, sobre qué es lo que vamos a encontrar aquí en Unipanamericana a partir del día de hoy. Bienvenido, William. Bueno, primero voy a hacer el intento sin micrófono, a ver qué tal me escuchan. Creo que me escuchan bien. Bueno, primero que todo les doy la bienvenida en nombre de la Facultad de Comunicación. También un cordial saludo a Manolo Belón, que ya contaremos nuestras épocas para que ustedes no saquen las cuentas de cuántos años tenemos. Y también le damos la bienvenida a sus acompañantes que hoy nos engalanan con su presencia en este auditorio. Compañeros comunicadores sociales en el presente y en el futuro, hoy los hemos reunido y falta bastante gente, compañeros que seguramente llegarán. A veces se me desaparecen como el avión que lleva 10 días. Yo llamo, ellos tienen la sede de la O, que queda a 2 cuadras por donde usted cuadró su carro, y yo llamo ese sitio el Triángulo de las Bermudas, porque uno va por los estudiantes y cuando llega aquí desaparecieron. No funcionan los radares. No funcionan los radares. Y después uno se los encuentra por ahí, ya lejos de aquí, y por allá en la Caracas, y dice, estaba perdido. Pero no es el caso de los que están acá, claro, eso fue en el pasado. Como decía Alejandra, nuestra coordinadora de la carrera de Comunicación Social, ideamos estos encuentros que será uno mensualmente, comenzando la semana, y lo hemos llamado Profesiones de la Comunicación. ¿Por qué Profesiones de la Comunicación? Para que ustedes vean un complemento más de sus profesiones o de las alternativas de su carrera. Y esas alternativas es con personas que hayan trasegado este mundo de la comunicación a través de varios años y que tengan ustedes ese relacionamiento, que lo puedan tocar, hablar y todo con ese personaje, porque nosotros en los medios de comunicaciones somos igual de sencillos a ustedes. Es más, somos más sencillos, porque hablamos con la audiencia continuamente, tenemos contacto y de pronto ustedes tienen el imaginario que esas grandes personalidades son inabordables. No, son sencillos porque trabajan con comunidades sociales. Después de esas prácticas, que son los ruidos, que a veces es mejor dejarnos quietos para evitarnos inconvenientes, pero si vamos a transmitir a través de la emisora, sí hay que utilizar el micrófono, pero el micrófono lo podemos dejar a esta distancia y transmitimos en simultánea, Manolo, a través de nuestra emisora que se llama Unipanamericana, donde los estudiantes tienen su programación y donde generalmente hay una programación desde muy temprano, 24 horas y 7 días con día. Entonces ahí tenemos nuestra emisora. Entonces, Profesiones de la Comunicación abre este espacio para que ustedes se salgan del aula y conozcan el mundo de la comunicación con esos personajes. Igual ellos visitan los medios de comunicación y están en relacionamiento continuamente con el mundo globalizado de los medios, que hoy en día los medios tradicionales, y Manolo más adelante les va a comentar, ya tienen otras audiencias y se van a otras plataformas. ¿Sí? Entonces, bienvenidos, ya saben que mensualmente
por parte de ustedes desaparece ese mapa invisible del Triángulo de las Bermudas y aquí será el encuentro, la pista de aterrizaje, ¿cierto? Entonces, bienvenidos, seguramente van a llegar más estudiantes y vamos a presentar a Manolo. Alejandra lo presenta o yo cuento algunas cosas de Manolo y luego formalmente Alejandro o la hacemos en el dúo de un presentador antiguo frente a una presentadora muy joven, ¿cierto? Yo no digo un presentador viejo porque entonces salimos del mercado. Bueno, por favor. Nosotros ingresamos al mercado de las audiencias, y usted me corrige, Manolo, yo creo que eso era 1980-82. Llegó así tan... Yo llegué tarde. Esa tarde estaba lloviendo, estaba muy oscura, cuando teníamos la sede de parte de 1020, y creo que era Fantasía, la emisora, Visión, Radio Visión, en el 12º piso, en el último que... aquí en la 38, y Manolo tenía su programa. Bueno, él trabajaba todo el día, pero yo me cruzaba con él generalmente en las horas de la noche. Yo trabajaba en 1020 y Manolo en Visión. Ya él era muy reconocido en los medios y yo era un desconocido en los medios. No saquen edades quién era mayor o menor, pero Manolo ya está pensionado. Entonces Manolo tenía ahí uno de tantos programas y yo como curioso me metí a la cabina, que era muy pequeña, Manolo, en ese tiempo. Yo era pequeñito, a conocer a Manolo y a saber cómo hacía sus programas. O sea que indirectamente yo le comencé a aprender. En ese tiempo teníamos un programa que se llamaba Zona de Candela, en 1020, con Armando Osorio, que era el director, y que en paz descanse, qué caballero y qué buen profesional. Una voz, ese hablaba y rompía cristales, mientras que uno lo rompía con piedra, él con la voz. Impresionante ese hombre. Luego él se fue para Estados Unidos, ¿cierto? Sí, se radicó. Y fue cuando llegó Ricardo Alarcón, hoy en día presidente de Caracol. Yo tengo una anécdota cuando llegó Ricardo Alarcón, don Armando Osorio, que yo era como un muchacho como ustedes, así, de joven, o sea, hace poco. Y me dice, saca su billetera, yo no es por mostrar estas, y me dice, vaya, usted que cubre el aeropuerto, vaya y recoge al señor Ricardo Alarcón. Me dijo así nomás, y me dio la plata. Y yo, como era de cortos recursos, yo no cogí taxi y lo esperé y lo subí a una buceta. Y lo hospedé en un hotel aquí en la 39, aún existe el de la 13A. Sí, de la 13A. Entonces, en buceta con empujones y todo, ahí yo me economicé esa plata. Al viernes siguiente, es una forma linda de decirlo, me economicé. Sigan, muchachos, sigan. Mira, ahí hay puestos. Ella está llenando la ya cuando yo termine esto ya está lleno. Entonces, para economizarme esa plata, llegué y lo dejé en el hotel. Y a la semana don Armando me dice, usted, lo invito al hotel donde se va a presentar a Ricardo Alarcón, el nuevo presidente de Caracol, el que yo recogí en buceta. No, él llegó como gerente de ventas, después de mercadeo y claro. Entonces, como en 2 años. Como en 2 años, un ascenso. Él era comentarista deportivo en la ciudad de Cali con Oscar Rentería. ¿Tú sabes lo que estudió? ¿Economía? No, fuiste a ver. Ingeniería sanitaria. Imagínese. Y eso no me lo contó en la buceta. Y entonces, o sea, es que en Caracol hay, por supuesto, sanitario. No, es que Caracol tiene veterinarios,
ingenieros químicos, Hernán Peláez, bueno, grandes profesionales, abogados, arquitectos que no les fue bien en su profesión, construían un andén y se les caía, entonces se metían ahí de comentaristas deportivos, bueno, en fin. Y hoy en día es el presidente de Caracol. Y siempre que me veía don Ricardo y me veía don Armando, me saludaron con la sonrisa sarcástica. Don Ricardo en limusinas y todo, y yo lo traje en una simple buceta en ese tiempo, ¿se imaginan? Pero eso es lo lindo de la vida. ¿Alcanzó para el almuerzo? Me alcanzó como para 15 días la economía. Bueno, con ese preámbulo comienza Manolo, yo lo comienzo a conocer muy bien en su vida profesional. Y ya a partir de ese momento, reconocido en todo el día hoy. Pero yo le voy a dejar la presentación a Alejandra, pero quería contar eso, Manolo, para expresarle delante de estos estudiantes que son los que nos van a reemplazar muy pronto, lo siguiente. Tener extraordinarios profesionales acá y excelentes personas, únicamente nos damos el gusto los que estamos acá. Y ese es sinónimo de una expresión de sentimiento y de reconocimiento profesional de lo que usted nos ha aportado en nuestro país y a nivel internacional. Muchas gracias. Entonces, un fuerte aplauso para usted y bienvenido. Yo creo que después de esas historias que nos cuenta William, ya tenemos un poquito más de idea de la experiencia que tiene Manolo. Yo no estoy en el mercado hace tanto tiempo, yo sí no, pero también tuve la oportunidad de trabajar con Manolo y de aprender de él. Hoy está aquí precisamente por esa experiencia que él tiene. Es conocido como el DJ de todos los tiempos, ya ustedes sabrán por qué. Ahorita cuando lo escuchen hablar se van a dar cuenta porque es el de todos los tiempos. Es una de las personas que más sabe de música en Colombia. Además es una de las personas que más sabe de los Beatles en Colombia. Ya ha escrito varios libros con temas musicales y aunque es veterinario de profesión, le dedicó casi veterinario de profesión, le dedicó toda su vida a los medios de comunicación. Yo lo conocí cuando él estaba en Caracol Radio, yo apenas llegaba como practicante y tuve la gran oportunidad de aprender de él. Él está aquí hoy para hablar con ustedes, para contarles su experiencia y yo siempre le digo a todos los estudiantes que es el mejor invitado para entrevistar, no hay de otra. Siempre que uno entrevista a Manolo Belón, saca algo nuevo, aprende algo y además le ayuda a uno a que lo entreviste bien. Actualmente ya está pensionado, pero eso no quiere decir que esté fuera del mercado, no señor. Él sigue haciendo muchas cosas. Él sigue haciendo mercado, él sigue haciendo muchas cosas y en este momento tiene su propio sitio web que es www.surcosdelpop.com, que además es un programa que muy seguramente nuestros papás recuerdan, en Surcos del Pop, y que muchos también crecieron con este espacio, y en este sitio web sigue haciendo radio y también es el director de la Escuela de Música Manolo Belón, que ya nos va a contar. Manolo, bienvenido a la Unipanamericana, bienvenido a la Facultad de Comunicación. Y gracias. Por favor, empieza contándonos cómo llegas al mundo de la comunicación, cómo un veterinario es tan buen comunicador. Buenos días. Después de toda esa mano de elogios y cosas, no puedo decir más que muchas gracias por invitarme. Y vean, yo les cuento muy rápidamente cómo llegué a los medios de comunicación y cómo un veterinario en potencia, habría sido un pésimo veterinario, finalmente llega a los medios de comunicación. Pero voy a tratar de hacer que esto sea muy corto porque creo que va a ser más valioso escucharlos a ustedes y ver qué inquietudes tienen y cómo podemos, no sé, llegar a algo. Yo llego a los medios de comunicación en 1969, aunque mi pasión por la música y la radio venía desde antes. Yo comencé a escuchar específicamente sobre este tema una emisora que se llamaba Radio 15. Era la emisora juvenil de la época, la radioactiva de la época.
Y era una emisora que nació en 1962 y era una emisora orientada a los jóvenes de Bogotá, dirigida por una de esas leyendas de la radio, Alfonso Lizarazo. Y yo escuchaba esa emisora con loca pasión. Yo escuchaba los programas que hacían los diferentes DJs, precisamente por eso, entre otras cosas, era el medio para saber qué es lo que estaba pasando en la música. Porque antes del internet y cosas de esas, averiguar cosas sobre artistas y cuentos era un camello. Conseguir libros, conseguir revistas, conseguir periódicos, boletines de prensa en las disqueras para hablar con erudición sobre los artistas, era realmente difícil. Pero uno escuchaba la radio y se enteraba de las cosas y eso me apasionaba muchísimo. Entonces en 1969, uno de esos DJs, Edgar Restrepo Caro, que en paz descanse, tenía un programa que se llamaba Señor Disco. Iba a la 1 de la tarde, por repetición a las 7 de la noche, la emisora, media hora de programa. Y en ese programa un día tuve el descaro de pronunciar mal el título de una canción en inglés. ¿Cuál era? El horror. Born on the Bayou. ¿Y cómo lo pronunció? Él lo pronunció, no me acuerdo, como Born on the Bayou o alguna cosa así. Y además lo tradujo mal, porque lo tradujo como nació en la bahía. Y Bayou es una ciénaga, es una bahía. Entonces con la soberbia de mis 20 años fui y lo busqué. Y lo busqué durante 10 días. Y lo encontré. Tenía un almacén en la calle 60, en lo que llamaban el pasaje de los hippies en esa época. Un almacén que se llamaba Zodíaco Discos, y entonces venían discos y una cantidad de cosas. Lo fui todos los días a buscarlo, todos los días, hasta que finalmente lo encontré. Le dije, mire, Edgar, ¿es que usted hizo esto y esto y esto? Edgar, en uno de esos gestos absolutamente hermosos de humildad profesional, me dice, yo mañana grabo mis programas, porque no me acompaña y me corrige al aire. Ahora piensen en eso. Es un programa que había pasado ya hacía 10 días. Me invita a una grabación de un programa que iba a salir 3 o 4 o 5 días más tarde. O sea que habrían pasado 15 días desde cuando cometió la infamia de pronunciar mal el título de una canción en inglés y traducirla mal para que saliera yo a rectificar. Pero las cosas en la vida tienen un curso y un ritmo y una forma de hacerse. Y yo llegué al estudio y me presentó, yo me paré frente al micrófono y fue amor a primera vista. Y es un romance que 45 años después sigue vivo. Antes de pasar a las preguntas que ustedes tienen para Manolo, también, por favor, cuéntale a todos los estudiantes y profesores que nos acompañan hoy cómo fue esa experiencia de la realización de radio musical, porque además fue a lo que le dedicaste también muy buena parte de tu vida. Prácticamente todo, sí. La radio musical hoy en día es completamente distinta a lo que fue cuando yo hice radio abierta. Y es completamente distinta porque han estado sucediendo una serie de cosas que son poco profesionales, poco éticas. Y hay que decirlo así de frente. Hacer periodismo musical hoy en día, hacer radio musical hoy en día, implica, está casi implícito la obligación de algunos compromisos que se adquieren o que adquieren los artistas, sus promotores con la gente. Hay que decirlo de frente, la payola está rampante en el mercado de la radio musical. Y eso es muy triste. Es muy triste que un director de una emisora o un DJ no puede libremente escoger la música que pasa, sino que está solamente dependiendo de los favores que puede recibir de un artista o de un empresario o de una disquera para promocionar los discos. Lamentablemente eso es así. En nuestras épocas uno pasaba la música que uno quería, pues dentro de ciertos límites, ¿cierto? Siempre hay cosas en las emisoras en donde uno tiene pues que conformarse con conceptos, con normas, con filosofías de programación, pero dentro de eso había flexibilidad y uno podía moverse. Hoy en día las programaciones de las emisoras musicales son rígidas, cerradas, en donde prácticamente tienen libreteado lo que van a decir. Y por eso es que cuando ustedes escuchan radio musical, según la emisora, oyen hablar a todos los DJs casi que de la misma manera, casi de las mismas cosas, casi con las mismas expresiones y los términos. Pero eso es parte de lo que obliga además la competencia
Cuando yo comencé a hacer radio, Bogotá tenía 40 emisoras, hoy tiene 66, sin contar emisoras por internet, sin contar con la posibilidad de bajar música, sin contemplar MP3, sin contemplar iTunes, iPods, iPads, juegos de video, toda una cantidad de otras motivaciones y de otras formas de comunicación que están impactando hoy en día los medios. A todos les recuerdo o les cuento, porque no les había contado, que pueden seguir toda la información de estos coloquios. Estamos transmitiendo en vivo y también a través de las redes sociales de la emisora y de la facultad. Quienes todavía no nos siguen, en Twitter somos @mipanastereo, la emisora, y @pacomunipana, la facultad de comunicación, y ahí pues nuestros practicantes están realizando un juicioso seguimiento en este momento con toda la información de lo que sucede, y también los invitamos a ustedes a que cuando salgan de este evento, si tienen que hacer comentarios sobre el tema, lo puedan hacer a través de las redes sociales. Queda abierto el espacio para preguntas. Por favor, quienes vayan a preguntar, levanten la mano, les pasamos un micrófono. Y mientras ustedes se animan a preguntar, Manolo, hablabas del tema de la payola, del periodismo musical. Y ahorita hay muchas emisoras, sí, hay mucha competencia en la radio colombiana, pero hemos visto también un poco encasillados en géneros musicales en las emisoras. Para nadie es un secreto que el reggaetón sigue siendo el rey en este momento, y no encontramos de pronto emisoras en donde nos pongan canciones o música que no sea tan comercial. ¿Tú crees que ha cambiado mucho del momento en el que hacías radio musical a este momento, precisamente por el género, o sigue siendo igual? No, totalmente. Entre otras cosas, Aleja fue una de las estudiantes en práctica más aventajadas que tuvimos en Caracol en esa época. No voy a contar cuándo hace. No es tanto. No, hace como 4 años. No, vean, lo que pasa es que vuelve y juega, los medios han cambiado, el entorno de los medios de comunicación ha cambiado tremendamente y ha hecho que la competencia sea muchísimo más brava. Cuando yo comencé a hacer radio, había 2 emisoras, digamos, de corte más o menos juvenil. Radio 15, que era un poquito más pop rock, y Radio Tequendama, que era más pop rock latino, más tirando a la balada latina. Y era donde se repartía la audiencia juvenil. Que está aterrizando la primera de Malasia. Entonces no había más alternativa que o escucharme y a mis compañeros de trabajo en Radio 15, o escuchar a Gonzalo Ayala y William Ayala y Nicho Ayala. Curiosamente no eran familiares entre sí, pero todos tenían el mismo apellido. José Gregorio Hernández estaba ahí. Entonces, sí, el magistrado, él comenzó su carrera como locutor. Entonces, no había mayores alternativas. Hoy, con la impresionante, había 2 canales de televisión. Estaba el canal 7 que llamaban, y el 9, el Teletigre, que transmitía de 5 de la tarde a 11 de la noche. El canal 7 transmitía como de 4 de la tarde a 12 de la noche. ¿Cierto? O sea, esas eran las limitaciones que había de entretenimiento. Hoy en día, uno tiene iPads, tiene música para bajar por computador, tiene iTunes, tiene juegos de video. Hay una cantidad de otros medios de entretenimiento que van más allá de la radio. Pero además, 2 canales, pasamos en Bogotá a 7 canales abiertos, más todos los que vienen por cable. Entonces, lo que sucede ahí además es que hay una serie de restricciones o unos cambios, debo decir, en la parte comercial. Porque cada vez la tajada de la publicidad se tiene que cortar en tajadas más finas. Entonces, digamos, de la gran opulencia de los 2 canales comerciales de televisión a lo que hay hoy en día, ha hecho que la publicidad baje, por ejemplo, de 20 millones de pesos minuto, que costaba hace apenas 20 años, hablar de 300 o 400 mil pesos minuto en televisión. La cosa es así de dramática. Y en la radio significa que hay una enorme competencia
Porque lo que buscan es sintonía, porque sintonía es pauta, y pauta es utilidad para las empresas. No nos olvidemos nunca de que por más romántico que sea el tema de la radio, finalmente es un negocio. Entonces, ¿a qué le apuntan? A lo que la gente supuestamente quiere escuchar de acuerdo a unos estudios de sintonía. Y lo que hacen es, hacen una radio que la enfocan a la mayor audiencia posible. Y si el reggaetón es lo que está de moda, pues peguémosle al reggaetón. Caracol creó en el 2005 una emisora, reemplazar una emisora que se llamaba Nota Estéreo, que era una emisora balada, una emisora que se llamaba, creo que era Oxígeno, en un principio, que tocaba reggaetón. Y la idea era, hagamos una emisora de reggaetón durante los 6 meses que dura el fenómeno, y después la cambiamos. Buen chiste. 9 años después, miren lo que ha pasado. Pero por eso es que no hay mucha apertura, porque los otros géneros musicales, como por ejemplo los géneros adultos, no son rentables. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una emisora como Caracol Estéreo, que fue la emisora adulta, contemporánea, con música melódica, internacional, tal? Se volvió Radio Cháchara en la W, porque resulta que la cháchara es rentable. Porque es mucho más fácil vender una sección, hablemos de sexo, hablemos del azul del cielo, que pasar a música. Porque esas secciones se pueden vender, las secciones musicales son más difíciles de vender. Es así de simple, lamentablemente. Una hora después. Bueno, hablaba Manolo de Estudio 15 y luego hablaba de Radio Tequendama. Y yo creo, Manolo, que esa transición de una buena radio, porque eso es década del 60 y comenzando el 70, Radio Tequendama con el patico discotequero, Claro. ¿cierto? Todo esto me lo contó Manolo para yo estar documentado, yo no lo viví, pero Manolo sí. Entonces, con Gonzalo Ayala, uno de los mejores locutores que ha tenido este país, y Alfonso Lizarazo en Radio 15, ¿usted cómo vivió esa época que frente a unos que ya llevan una ventajita más, como Gonzalo Ayala, como el mismo Alfonso Lizarazo, Alfonso Lizarazo, para que lo recuerden? Ustedes no habían nacido, pero sí pudieron ver Sábados Felices con uno de los animadores más tradicionales de Sábados Felices. Hoy en día está retirado, vive en la costa, si no estoy mal. Hace algunas cosas para Telecaribe. Sí. Entonces, Radio Tequendama tenía un programa que se llamaba El Patico Discotequero. Sí. Nadie sabe cómo habla un patico, pero lo escuchamos hablar al patico. Y ese programa era de complacencia. Gonzalo usaba la entrada de una canción que se llamaba Discoteca, que era una canción discotequera, y era el patico discotequero, y de ahí lo tomó Gonzalo. Después antes de eso tenía violín. Efectivamente, tenía esos personajes. Minnie Riperton tenía una canción que se llamaba Loving You, que tenía como el canto de un canario, entonces sacó ese canción y lo volvió el violín. Entonces la radio musical de ese tiempo, como decía Manolo, era muy importante dentro de la programación. Es más, eso dio pie, y usted me lo corrige, que se creara el primer Premio Nacional de Reconocimiento, que fue ante a la consagración, porque había que destacar todos esos personajes de los medios de comunicación. ¿De acuerdo? Entonces, Manolo, ¿cómo fue esa transición de esas décadas del 60, 70 y lleguemos hasta el 90 para después seguir? ¿Cómo usted observa ese progreso de la radio en Colombia? Porque la radio en Colombia es el medio más sintonizado, porque aquí en Colombia somos muy orales. Los chismes para nosotros es cotidiano todos los días. Para leer el colombiano hay dificultad, para ver televisión de pronto, pero para hablar somos expertos y manejamos todo el día el mismo discurso.
buenos días Manolo, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Y bien, de ahí no salimos. Y la radio también. Cuando almorzamos. Y cuando almorzamos, Y le le tengo un negocio. Y le tengo un negocio. Entonces, todo eso al colombiano le gusta. Y la radio ha tenido esa posibilidad de la oralidad. Usted está llenando el auditorio en ese rating de No, yo no. Lo están llenando los estudiantes. Entonces, mire, muchachos, aquí hay más puestos. ¿Cómo ha sido esa transición hasta el 90, Manolo? No únicamente de la música, sino de esa transformación del 60 que tuvimos la primera oportunidad de transmitir a nivel internacional el cubrimiento del Campeonato Mundial de Arica, de Colombia, luego en el 70 los Juegos Panamericanos, que lanzan a Colombia como un país periodístico y nacen grandes periodistas, que usted trabajó con uno de ellos, Jaime Ortiz Alvear, por supuesto, usted me va corrigiendo, y entonces nacen las grandes transmisiones, los grandes cubrimientos periodísticos, las grandes innovaciones con Yamia Mart, ¿cierto? Los grandes corresponsales, y se transforma esa radio. Sí. Y usted es el indicado para contar eso. Dejemos por fuera el tema tecnológico, ¿no? porque si no ahí nos metemos en otras honduras. Pero algo se ha pasado de tener las cuñas, por ejemplo, grabadas en discos, que había que poner discos de acetato, ¿no? Había que poner el disco y poner la aguja y poner a girar la cuña e ir cambiando de tornamesa en tornamesa las cuñas y después mezclar la música. Y hemos avanzado mucho desde las épocas en que terminaba una canción y entraba el locutor a decir: hemos escuchado el voz de Mahidi en Radio Reloj son las 9 de la mañana, 46 minutos. 9:46 en Radio Reloj, iba una cuña y el siguiente disco y se repetía la forma. Era así de simple la radio. Sin embargo, Colombia ha sido de los países que mayor desarrollo ha mostrado, ha tenido en la radio. Colombia fue pionero, por ejemplo, en la retransmisión de señales. En un país como el nuestro, con una geografía tan complicada, un ingeniero llamado Mario Frick descubrió en los años 60 la manera de llevar repetidoras a los cerros más altos, en donde se llegaba pues después de 6 horas en carro, 8 horas a mula y después otra hora a pie, llevando los equipos. ¿Y cómo se manejaban? Mario Frick diseñó paneles solares hace 50 años, bueno, 45 años. Y con eso se hicieron retransmisiones a todo el país de las señales de una ciudad a otra. Pero además de eso, nosotros evolucionamos en temas como el concepto del 6 AM, 9 AM. En una época, digamos comienzos de los años 70 hasta entonces, se leía un libreto, las 100 noticias. Y eso era la forma en que uno se enteraba, hasta que llegó Yamia Mart en 1975 y empezó a entrevistar personajes. Y hay casos famosos de personajes que en algún momento le dijeron a las 7:30 de la mañana: ¿usted con qué derecho me llama tan temprano a hacerme una entrevista? Yo lo atiendo después de las 10 de la mañana. No, qué pena, lo más que el programa es hasta las 9 de la mañana. Entonces no me entreviste. Hoy en día cualquier personaje, si lo tienen que entrevistar a las 5:30 de la mañana, se despeluca y se levanta y está listo para la entrevista a las 5:30 de la mañana. Eso ya no es problema. Cuando se empezaron a hacer las transmisiones internacionales, 1962, en el barrio, se estaba haciendo un bazar, ¿no? De esos bazares que se hacen en los barrios para recaudar fondos para cualquier cosa. Y en el bazar, que se hizo en un potrero, había potreros en esa época en la ciudad, cerca del barrio, estaban pasando música y cosas, cuando de repente estaban en el partido Colombia-Rusia, en el Mundial de Chile, y Colombia iba perdiendo 3-1, y de repente hizo el segundo gol, creo que fue 4-1, hizo el segundo gol, quien haya sido, y reemplazaron la música por la transmisión
del partido. Claro, no se podían ver por televisión, ¿cierto? Transmisión satélite, si eso comenzó a finales de los años 60. Y terminamos escuchando la transmisión y el famoso 4-4 con la selección rusa. Y todas estas cosas transformaron la radio y muy capsularmente nos llevan a lo que tenemos hoy en la radio. Eran 3 locutores. Hoy en día uno trabaja en Caracol, Gabriel Muñoz López. Correcto. Otro que usted trabajó seguramente con él en Todelar, don Jimmy García Camargo, por supuesto. Y otro que Jaime Tobón de la Roche, que fue hace poco, que fue el gran narrador de ese partido colombiano. Efectivamente, porque con el respeto que todos nos merece, Jaime Tobón fue una institución en la radio colombiana, total. Y de ahí viene el nombre de Todelar también, Tobón de la Roche, ¿cierto? Y para los que digan que no da plata esto, y sobre todo a las mujeres, Jaime siempre tuvo su esposa oficial, pero el día del entierro aparecieron otras máquinas, y hoy se disputan más de 10.000 millones que cuesta Todelar, para que los que se imaginan que la radio de pronto es más romántica, los que trabajamos en radio sí ganamos poco, pero los dueños de las emisoras ganan mucha plata. No, pero lo que pasa es que, William, hay que hacer una aclaración. Tranquila, porque Jaime siempre dijo a su esposa, tranquila, tú eres la titular. Pero no contaban que la suplente iba las y los hijos. Pero bueno, esa transmisión, yo creo que da inicio al cubrimiento, y lo decía Manolo muy bien, porque a nivel de satélite, eso fue ya con la llegada del Papa, de la visita, pero antes había que, perdón lo que voy a decir, y usted trabajó también con él, con Carlos Arturo Rueda. Por supuesto. Se robaban las señales de los postes para transmitir, es decir, se subían a los postes, cortaban el cable y unían el teléfono y llamaban a la emisora y comenzaban a través de su imaginario, con unos datos, construían las narrativas. Esto es real. Cuando se hacía la Vuelta a Colombia no había transmóviles, no había medios móviles de transmisión. Entonces Carlos Arturo Rueda y toda esa genial manada de radiodifusores se conectaban en efecto a través de los cables de los postes del teléfono, descolgaban los cables, conectaban un teléfono y transmitían lo que suponían que iba a suceder. Y cuando llegaban los ciclistas al pueblo, con alguna frecuencia aceptaban, porque pues siempre había, bueno, Ramón Hoyos, los Efraín Zipa González, que eran como los, Zipa Forero. Zipa González fue un futbolista, ese del glorioso. Glorioso Independiente Santa Fe. Hoy estaban felices y por Twitter nos decían que además un hincha cardenal, ¿no? Estaban felices los de Santa Fe. Por eso la camisa roja y blanca. La camiseta es para esta noche. Bueno, pero aclarando, Manolo, que los hinchas de Millonarios lo están esperando afuera. Los saludo con mucho cariño también. Pues uno del Nacional, de la América, Cali. Pero no, estábamos hablando de otra cosa. Pero sí, es que la radio en Colombia fue así de creativa. Fue así de impresionantemente creativa. Y esas son las cosas que hacen. Ya se fueron los hinchas de Millonarios. ¿Ustedes tienen clase? ¿De qué? Se pueden sentar, la profesora está avisada, ¿ok? ¿Listos? Entonces, Colombia siempre ha sido pionera y por eso mismo Colombia es hoy uno de los países con mayor penetración de radio en el mundo. Más del 98% de la población colombiana tiene acceso a un radio, solamente como el 85-86% tiene acceso a la televisión. Eso en muchos otros países se ha revertido. Mayor penetración de la televisión que la radio. Aquí la radio sigue siendo el medio dominante.
Manolo, también has participado en otros medios de comunicación, columnista de varios medios, en televisión también hemos tenido varias apariciones, pero ¿por qué sigue siendo la radio ese medio que lo conquistó y que sigue conquistando a la gente? Bien, Aleja, esa es la pregunta. El tema es muy sencillo. Nosotros en Caracol Estéreo teníamos un aviso que decía: la radio invita a soñar, la televisión a dormir. La radio transmite sueños, transmite imágenes. Nosotros que somos radiodifusores, creamos imágenes auditivas. Somos los que portamos esos mensajes que en el imaginario de la gente se transforman y se vuelven sueños, ilusiones, se vuelven realidades. Es que la radio tiene esa magia, piénselo de esta manera. Cuando uno ve televisión, inmediatamente, como requiere de dos sentidos, el auditivo y el visual, inmediatamente bloquea lo demás. Y requiere una concentración en donde uno, si está viendo televisión, en serio, no puede hacer nada más. Con la radio uno puede hacerlo todo. Uno puede disfrutar de una charla, puede compartir con los amigos, puede sí dormir, puede comer, puede leer, puede trabajar en el computador, puede hacer cualquier cantidad de cosas y la radio no interfiere, sin embargo sí va alimentando al ser humano, siempre. Esa es la gran ventaja de la radio sobre los otros temas, sobre los otros medios para mí. Manolo, estamos en un auditorio lleno de futuros comunicadores. ¿Cuál sería esa característica que puede hacer diferente a un comunicador para que dure tanto tiempo en medios de comunicación, para que sea reconocido, para que sea diferente? Además que lo diga un cuasi veterinario, ¿no? ¿Cómo fue ese factor diferencial en medios de comunicación? A ver, pienso que juegan unos factores. Hay uno que es fundamental. Los que somos comunicadores, ¿cierto? Y lo somos todos los que estamos aquí. Tenemos una necesidad de contar cosas, de sacar cosas de adentro. Lo único que necesitamos es el medio adecuado para poder hacerlo. ¿Okay? Para mí fue la radio, para otras personas será la televisión o medios escritos, lo que sea. Pero la idea es de que uno encuentre la forma de sacar todo eso de adentro. Hay un segundo factor que me parece que es fundamental. Uno tiene que tener una pasión en el momento de comunicarlo. Si uno comunica las cosas con pasión, el receptor lo recibe con pasión también. Y eso es fundamental para hacer una carrera. Y hay un factor que vacilo un poquito de mencionarlo, pero creo que es importante hacerlo. ¿Saben qué? No se lo crean nunca, nunca. Cuando yo comencé a hacer radio, 45 años atrás, yo comencé a hacer radio porque era chévere, porque yo tenía esa necesidad de comunicar. Y no era más que eso, algo chévere, además me pagaban por hacerlo. Pues después de un tiempo, los 3 primeros años que hice radio los hice gratis, pero no importa, yo tenía como otras cosas que hacer que me sostenían. Entonces, yo cuando comencé a ganar, además, pues, qué chévere, pero finalmente yo nunca hice radio pensando, voy a convertirme en el más grande de todo, tal. Nada de esa carreta. Uno tiene que hacer las cosas porque le divierten y porque son chéveres. Repito, en el momento donde uno hace las cosas, porque es que lo que pasa es que tengo que ganarme un premio Simón Bolívar o un premio CPB, yo nunca me gané ninguno, entre otras, bueno, vale la pena contar el cuento. En alguna oportunidad cuando participé en el Simón Bolívar, mandé mi propuesta sobre el tiempo y al día siguiente llamé para averiguar si en efecto había clasificado. Ay, sí, don Manolo, recibimos su propuesta y todas las cosas, y yo la estuve mirando y bien interesante, y bueno, rico, ojalá alcancemos a vernos el día de la entrega de los premios.
Y entonces me dijo esta persona de frente, me dijo, lo que pasa, Manolo, es que yo no creo que tenga muchas posibilidades de ganar, porque es que usted sabe que eso tiene manejo. Ah, bueno, muchas gracias, ya entiendo cómo es la cosa. Pero uno no debe hacer las cosas por eso. Uno debe hacer las cosas porque le gusta, porque le divierten. Ahí es donde van a tener éxito. Bueno, además de saber hablar en radio, y además de tener una bonita voz o tener el carisma y lograrle llegar a los oyentes, ¿qué más conocimientos debe tener un periodista musical? ¿Por qué se diferencia un periodista musical, no un DJ? Ok, cuando uno habla de DJs, pues son lanzadistas. Finalmente eso, de ahí viene la palabra DJ, disc jockey, que son jinetes de disco, que es una expresión que acuñaron los gringos en los años 40 para hablar de los lanzadiscos que se conocieron aquí ya en los años 50, los años 60. No hacen más que eso, y por supuesto que eso es muy importante porque eso requiere que uno tenga oído, que uno pueda estar en sintonía con la audiencia y poder comunicar las cosas. Pero el periodismo musical ya es otra cosa. Es cuando uno empieza a estudiar, escuchar horas y horas y horas de música y no hacer el copy-paste de Wikipedia, ¿no? Well, I beat Maroon 5, just haga el copy-paste y léalo y no, es un poco como sabe. Sí, claro. Después vaya a Wikipedia, va a encontrar, o en cualquiera de las otras páginas, va a encontrar lo que el jockey dijo. Porque no hay criterio hoy en día, lamentablemente. En esa época nos tocaba escuchar los discos, y los escuchábamos todos los que llegaban. Y escuchábamos y definíamos cuáles eran las canciones que podían ser éxito. Hoy en día ya no hay oportunidad para eso. Hoy en día lo único que importa es asegurémonos de que la canción pueda ser éxito, ¿no?, antes de lanzarla. Entonces dejemos que los otros la trabajen y fracasen o tengan éxito antes de meterla a nosotros. Nosotros vamos sobre seguro porque, entre otras cosas, no le gustó la canción, a un clic está en la siguiente emisora. En esa época era más difícil, había que sintonizarla en Radio 15, que eran los 1310 kilociclos. Encontrar esa emisora requería de un pulso relojero absolutamente impresionante. O sea, periodismo musical, lean mucho, escuchen mucho, pero mucho es mucho. Bueno, ya tenemos preguntas aquí en nuestro público. Bien. Para Manolo, anímense a preguntar lo que quieran hablar con Manolo de su experiencia del periodismo musical, de la radio. Y Juan Pablo nos tiene una pregunta. Yo creo que más que, bueno, son dos preguntas en realidad, una para Manolo y la otra pues para el profesor William y para Manolo. La primera es cómo hacer que la voz, que esa voz que usted tiene, trascienda en el tiempo, pero lo hablo de hoy en adelante. ¿Por qué? Porque usted ha sido, pues, tengo 31 años, estoy terminando aquí comunicación social, y usted ha sido una de las personas que yo realmente, desde que tengo conciencia, he escuchado. Y ha trascendido esa voz durante el tiempo. Pero ¿cómo hacer de aquí en adelante para que esas voces trasciendan en el tiempo? Y la segunda pregunta para los dos. Esa amistad, esa camaradería que existía antes en la radio, inclusive entre la radio y la televisión, sigue existiendo hoy en día y va a existir de hoy en adelante. Bueno, primera pregunta. No tengo ni idea cómo responder. Es una bendición poder decir que después de 45 años, ¿no?, en vez de estar por allá en un potrero, ¿no?, cultivando cebolla o qué sé yo, tengan la fortuna de todavía estar pues, aquí sentado charlando con ustedes. Eso es una cosa que a mí siempre me emociona, me pesa mucho, porque yo no hice nada para alcanzarlo. No cuido la voz, no he hecho nada para que la voz sea lo que es. Que lo que pasa es que uno no debe fumar, caray, yo fumé durante 35 años. Que mire que lo que pasa es que no vaya a salir por la noche sin abrigarse.
no, que cuál bufanda, ni nada de esas cosas. Que miren que yo nunca hice nada. Es simplemente una bendición. ¿Qué más puedo decir? Lo hablo de trascendencia en el hecho de que no tanto la conservación de la voz física, sino Pues eso sí. Eso ¿cómo hacer? es otro misterio que no tengo respuestas. Es nuevamente una de esas cosas hermosas, maravillosas que la vida me ha brindado. No tengo ni idea. Por allá en 1972, yo me acuerdo que yo hablaba con mi mamá. Y yo le dije a mi mamá, mira, tranquila, el día que la gente no me quiera volver a escuchar, yo me retiro de este negocio, no hay ningún problema. Entonces, pues sí. Muy bien, camaradería. Bueno, 1982 más o menos, de tantos narradores reconocidos aquí en Colombia, había uno que se llama Sergio Ramírez. Sí, claro. El mundialista. No, sí. Y resulta que uno le decía en la cabina, ¿usted cómo cuida su voz siendo una voz? Hoy en día Sergio Ramírez es uno de los grandes adinerados y es pastor, pero no pertenece al grupo mío. Entonces tiene muchas iglesias en la costa y ya no es narrador del grupo, ¿cierto? Entonces le preguntábamos ese día o continuamente, Sergio, ¿usted cómo cuida la voz? Le decía Sergio, sencillo. Cuando yo termino de transmitir un partido, ahí en el estadio de Nemesio Camacho en Campín, sobre todo de noche, yo cargo esta bufanda. Era una bufanda que medía como 3 metros. Él salía de las transmisiones casi vendado, entre comillas. Y un día nos bajamos a coger un taxi y una de la punta de la bufanda quedó en la llanta del taxi. Y al cerrar la puerta, casi se ahorca. Y desde ese día dijo lo que acaba de decir Manuel. Yo ya no me cuido la voz, no quiero morir así. Y es una de las grandes voces. Entonces, claro, hay algunos mitos de cuidar la voz. Que no tome bastante licor, pero entonces uno pregunta, ¿por qué una de las grandes voces se alimenta y se sigue alimentando con aguardiente como Alberto Pereira Pacheco? ¿Cierto? Dos anécdotas. Claro. Sí, dejemos así. Entonces, eso de cuidar la voz... camaradería. Sí, de acuerdo. Y otros tantos, porque Jaime Ortiz tenía patente de corso para consumir su licor, Juan Harvey, etc. Hay mucha cantidad de gente, de locutores profesionales, que tendrá cada uno su mito, pero no hay un otorrinolaringólogo que diga, haga esto y será o tendrá la voz de Manolo Velón o tendrá la voz de tantos excelentes locutores. O sea, es un mito. Segundo, de lo informal a lo formal o de lo formal a lo informal. La radio, y usted lo dijo Manolo, en las décadas 70, 80, parte del 90, todo era libreteado para improvisar. Por eso los locutores eran, entre comillas, los más llamados para estar en la radio, porque tenían sus voces, eran locutores que se ceñían a un libreto, las 100 noticias de Caracol, por decir alguno, y surgen unos grandes locutores. Pero posteriormente la radio va tomando una formalidad de saber contar y narrar la información, ¿cierto? La televisión lo intentó hacer, pero el formato no daba. Entonces, un Pacheco, que era informal, comienza a triunfar en la televisión haciendo periodismo, charlas con Pacheco, sin libreto, a explicarle a la persona su parte más humana, pero sin libreto. Pero los noticieros que intentó, y usted vivió también esa época, Arturo Abella con el telediario El Mediodía,
a ser más atrevido y hacer la radio, la televisión un poquito más informal, con David Cañón, etcétera, etcétera. Y la televisión alcanzó a liderar esos formatos de lo informal y de lo formal, pero definitivamente se quedó con lo formal de la televisión, y la radio con lo informal, pero siendo lo informal parte de investigación para darle seriedad a la presentación de esa información. Y yo no estoy criticando a nadie. Muy diferente a otras emisoras en FM, que los temas, como lo decía Manolo, son temas que llegan a improvisar esos periodistas, locutores o comunicadores para captar audiencia. Entonces, Juan, abrimos en este momento las líneas. A ver, ¿quién habla? Pepita Pérez. ¿Cuántas veces le es infiel en el día a su novio, a su esposo? Y eso es lo que llaman informalidad en la radio. No, yo lo llamo una desobligación, una falta de investigación, de preparación, y son comunicadores egresados de facultades. Y uno se pregunta. Entonces, hay que diferenciar la informalidad con chabacanería, con irrespeto a una informalidad basada en el conocimiento, el respeto de la audiencia y una formalidad cartonada que a veces hace la televisión. Y muy rápidamente, camaradería, por supuesto que existe, y siempre ha existido, pero siempre con un elemento competitivo, que es bueno, aunque a veces es malsano. Es bueno bien entendido. Bueno, le hemos hecho un recorrido histórico y antes de pasar a la otra pregunta, yo quiero saber la actualidad de Manolo. Decide pasar a la radio por internet. ¿Por qué buscar esa alternativa en este momento? Bueno, yo me pensioné en el 2010 y mi ciclo en radio abierta pareciera que termina, cosa que no tiene absolutamente ningún problema porque vuelve y juega. Y lo digo sin asomo de falsas modestias. Gracias a Dios he dejado huella, gracias a Dios tengo una carrera que es referente y admirada por muchas personas, lo digo de verdad con humildad. Entonces ya yo no tengo como la necesidad esa de hacer cualquier cosa en radio para figurar. Gracias a mi socia, fundamos la Escuela de Música, Manolo Belón, que está, valga la cuña, ya en Cerritos, en la calle 144, son muy amigos a venir a estudiar música con nosotros, cursos informales, preparación. Pues a todos, ya atendió por propietario, por supuesto. Abrimos la Escuela de Música que marcha muy bien, afortunadamente, y sin embargo, el dicho de la radio un dicho que tengo adentro y sin las posibilidades, sin encontrar algo en radio abierta que realmente me entusiasmara, decidí crear la emisora surcosdelpop.com, que es una emisora que busca recrear el estilo de las emisoras melódicas, adultas, no agresivas, respetuosas de otras épocas. Porque lo que decía William, lamentablemente la radio se volvió chabacanería y ser grosero y vulgar y con eso ganamos sintonía y uy, qué machero. Como hemos logrado de cosas maltratando a veces a la audiencia. Bueno, primero que todo, buenos días. Mi nombre es David Posada, yo soy estudiante de comunicación social. Mi pregunta se refiere a lo siguiente. A una persona a la cual se le podía definir como locutor en la época antigua, se podría decir que era una persona integral, porque realizaba una investigación y una persona adecuada de hacer una crítica musical. ¿Dónde podría decir usted que actualmente, según lo que pronunciaba respecto a los locutores actuales, podríamos encontrar estas críticas pues de una buena manera y no orientadas hacia lo publicitario? David, yo creo que hay elementos. Uno, la radio hoy en día no requiere investigación. Mejor dicho,
En casi nada se necesita investigación. Consulte con doctor Google y te da todas las respuestas que uno pueda imaginar. Con la advertencia, el doctor Google está repleto de mitos y falsedades y cosas erradas, ¿no? Hay que mirar todo lo que uno encuentra por internet con muchísimo cuidado. Pero ese es el facilismo. Y eso aplica igual para medios de comunicación que para cualquier otro medio. O sea, medicina, ingeniería, arquitectos. Lo que uno quiera lo encuentra consultando con el doctor. El doctor Google, por supuesto. Pero a mí me parece que en la medida en que nosotros mismos, locutores, periodistas y jockeys, lo que sea, recuperemos el esfuerzo, si no es más que por uno mismo, de investigar, de realmente averiguar sobre el tema sobre el cual estamos hablando, vamos a lograr mejores, yo creo que vamos a lograr mejores profesionales. Es que hoy en día no hay la necesidad de antes para hacerlo, y era muchísimo más difícil buscar en enciclopedias, libros físicos, 36 tomos de la enciclopedia británica que teníamos en la casa, ¿no? Vamos, todo a la mano con el doctor Hugo. Señor, respondiendo a David. Sí, una cosa más, bueno, Sí. ¿se arriesgaría a resaltar o a rescatar a alguna persona que haga una crítica musical de una forma adecuada en este tiempo? Hay muchos. Emilio Sánchez. ¿Emilio está con ustedes? Emilio lo que pasa es que Emilio es muy cercano. Yo le tengo un enorme afecto personal, un cariño muy grande por un pelado, que creo que 20 años, con un talento descomunal, con unas ganas, con una capacidad de investigación, además de que es casi como un hijito. O sea, y él viene y me busca y me comenta y sus tuitas y sus vainas, y es muy chévere, o sea, ¿cierto? Sin duda alguna está The Music Pimp, ¿no? Alejandro es otro excelente disc jockey, ¿cierto? Hay varios, el DJ Uribe, hay personas que están haciendo cosas serias, investigativas. No son muchos, infortunadamente, pero los hay. Señor. Manolo, dos preguntas. La primera, ¿escucha radio? ¿Qué emisora le gusta si se arriesga? Y la segunda es, ¿qué significan los Beatles para usted? Arranco con la segunda. ¿Qué significan los Beatles para mí? Todo. No. Los Beatles son sin duda alguna el grupo musical más importante del siglo XX. Y Paul McCartney individualmente es el músico popular más importante de todos los tiempos, tal vez. Ambos su música siempre me pegó. Yo cada 6-8 meses agarro y escucho todos los discos rigurosamente en orden cronológico, ¿no? Subo al carro con el primer disco de los Beatles y lo escucho durante todo el día. En los trancones de Bogotá significa que uno a veces escucha esos discos 6 y 8 veces en un día. Pero siempre es lo refrescante, lo fresco, lo original que fue y que sigue siendo. Es música completamente atemporal. Nunca le pasaron los años. Algunas canciones sí, pero la música globalmente sigue siendo tan vigente hoy en día como antes. ¿Cuál era la otra? Sí, escucho. Yo escucho poco radio abierta. Escucho por las mañanas Blue, por las noticias, pero más por el análisis, el contexto de las noticias, que me parece mucho más interesante que lo que hace, por ejemplo, Darío Arizmendi o Yolanda Ruiz en RCN, o Julio Sánchez en la W. Y por las tardes, a veces escucho Luciérnaga, a veces escucho Voz Populi en Blue, pero en términos generales, me escucho a mí mismo en Después del Pop.com. Porque no hay otra emisora hecha para mí. No.
Señor. Buenos días. Señor camarógrafo, buenos días. ¿Cómo está, don Manolo? Muchas gracias. Primero que todo, felicitarlo. Soy un Gracias. seguidor de lo que hace. Y esto es más una pregunta porque sabemos que usted es amante a los Beatles. ¿Por qué? Yo sé que es la parte profesional, pero ¿por qué usted transmite en Canal Capital ese concierto de Paul McCartney en vez de estar bailando ahí al frente? Que lo vimos como televidente que estaba bailando y a la vez transmitiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me invitaron a hacerlo. Y me pareció una oportunidad única, que finalmente los números después me lo ratificaron. Yo, este Petro tuvo el privilegio de ser el intermediario entre Paul McCartney y 8.100.000 colombianos que vieron el concierto a través de Canal Capital y los otros medios. Ahora, tranquilo, yo vi el concierto, lo bailé, lo lloré, lo canté, me abracé con gente que en mi vida había visto y que jamás volvería a ver, ¿cierto? Pero ese fue el concierto donde no se necesitaba operativo de seguridad. En ese concierto se hubiera ido igual sin un solo policía. O sea, fue una gran hermandad. Uy, eso es absolutamente hippie, utópico, hermoso, pero fueron 35.000 personas que éramos hermanos, que nos amábamos, porque allá estaba nuestro referente en el escenario. ¿Listo? Gracias. Señor. Yo tengo dos preguntas. Creo que el micrófono está apagado. Ya hablando usted que le gusta el fútbol y todas las cuestiones, y el micrófono. Está prendido, pero háblale totalmente. Ahora sí. Bien, bien. Ay, no, tú puedes. Ya que ahorita hablaba que a usted le gusta el fútbol y todas las cuestiones, ¿usted ha tenido la oportunidad de transmitir títulos de su equipo y títulos de equipos a nivel Bogotá? No, yo nunca he estado en transmisiones deportivas. En una época, les cuento, o sea, aquí muy mal entre nos, por allá cuando en los albores de mi carrera, yo soñaba con hacer lo que llamaban en esa época tribuna. Era cuando mandaban a unos locutores, ¿cierto?, a animar a las tribunas. Hoy en día eso, por supuesto, lamentablemente no se puede hacer. Pero eso era enfrentar un hincha en Millonarios, uno de Santa Fe, los clásicos, o uno de lo que fuera, de los dos equipos que estaban en contienda, ¿cierto? Y llevarlos y meterse en la tribuna y arengar a la gente y entusiasmarla y todas esas cosas. Yo soñé con hacer eso, pero muy temprano, don Fernando Londoño me dijo: Manolo, usted es yo, dedíquese a lo que es, en lo que es bueno. Y pues le hice caso. Y la otra pregunta es, ¿usted tiene algún referente? O sea, yo sé que usted es una persona que tiene vasto conocimiento, pero ¿usted tiene un referente de antes o Sí. de un antes o de un... Sí, sí. Yo recuerdo mucho, muy niño, escuchar a Carlos Pinzón, que él fue en principio de yo, él fue el hombre que permitió que a Colombia llegaran las primeras canciones de rock and roll. Y yo escuchaba a un DJ que creo que fue el que moldeó o me entusiasmó. Fue un señor que se llamaba, o se llama, Jimmy Reisberg, colombiano de padres irlandeses. Jimmy era un DJ muy elegante, muy fino, con una espectacular voz a finales de los años 50. Lo escuchaban mis hermanos mayores que eran amigos de él. Y yo lo escuchaba y era tan apasionante escucharlo que yo creo que ahí nació mi pasión por querer hacer esto en la radio. Y aún hoy, yo pues por supuesto hoy en día soy amigo de Jimmy. Yo me encuentro con Jimmy y el corazón pega un saltito.
Buenos días. Buenos días. Bueno, son dos preguntas para el contexto. Ok, sí, señor. Aparte de los Beatles, ¿qué otras bandas me gustan? Uy, no, todas. O sea, Rolling Stones, Led Zeppelin, Simon & Garfunkel, Elvis Presley, The Animals, YouTube, mejor dicho, sí. La otra pregunta es, usted, pues no sé si me viejo, pero usted no sabe la historia sino la vivió, de la historia de la radio. ¿Qué extraña de la radio desde entonces? Extraño, qué buena pregunta. Extraño la ingenuidad de la radio de aquella época. Yo extraño la libertad con la que trabajábamos, que hoy en día no es posible, a pesar de que yo tuve la fortuna de que hasta el final de mi carrera en radio abierta, más o menos yo pude hacer lo que yo quería, lo que yo pensaba que era importante. Pero yo sí extraño eso, yo extraño la libertad de presentar las canciones que yo quisiera. Lo hago ahora en mis surtos de pop.com, en donde hago lo que se me da la gana. Pero sí, eso lo extraño. Bueno, un mensaje que le quieras dejar a estos futuros comunicadores, ya que aquí nos podríamos quedar toda la mañana, toda la tarde hablando, pero por cuestiones de tiempo tenemos que ir terminando. Entonces, ¿qué les quieres decir a estos futuros comunicadores, estudiantes de comunicación, que muy seguramente varios van a seguir por los pasos de la radio, del periodismo? Ojalá lo hagan mucho. Claro, yo no sé por qué la idea siempre es de que porque tiene uno unas canas, ¿no? Pues lo que queda de pelo se vuelve largo. Que de repente uno tiene como una sabiduría y una iluminación especial. Pero mire, Aleja, ¿Sí? Bueno. Buenos días. ¿Cómo le va? Tengo casi una entrevista completa, pero para mí es importante. Son 4 preguntas. Para mí es muy importante. Claro que no requieren respuestas más allá de sí o no. La primera, canción favorita. Como 10 millones. No, realmente eso va cambiando casi que minuto a minuto. ¿Qué siente al ver la situación actual del rock en Colombia? Emoción. El rock en Colombia está en muy buenas condiciones, está viviendo y coleando, está en una muy buena época el rock colombiano. Qué chévere. Consejo para aquellos que buscamos hacer rock aquí en Colombia. Háganlo con pasión, pero espérense porque ahora cuando hago como el remate, eso le va a aplicar. Bueno, la última. Muchos tenemos sueños con los que buscamos sentirnos realizados cada día y el día en que los logramos nos sentimos realmente hechos. Si usted partiera de este mundo hoy, ¿cree que cumplió su misión en esta vida? Por supuesto, por supuesto. Hay muchísimo más por hacer, pero vuelve y juega. Perdónenme que peque de poco modesto, pero es que yo miro el espejo retrovisor, yo veo las huellas. Gracias. Lo he podido hacer. Gracias. Entonces, cuando ya a estas alturas supuestamente uno se vuelve todo sabio y tiene que decir palabras profundas, inteligentes, pero miren, finalmente yo creo que todo lo que uno hace en la vida se basa en 3 elementos. Uno necesita una vocación para hacer las cosas. Si uno no tiene la vocación, no construya edificios, no se vuelva cirujano, no se vuelva chofer de buseta. Haga lo que realmente siente que uno lleva por dentro. 2, eso lo que uno hace, lo tiene que hacer con pasión. Porque puede uno ser un muy buen chofer de buseta, pero si no maneja con pasión, con emoción, pues es simplemente un chofer de buseta, ¿cierto? Y eso se aplica a la medicina, a todas las carreras. Pero hay un tercer factor.
en esto, y es tener fe, tener claridad sobre lo que uno está haciendo. Cuando uno hace las cosas con la convicción de que está haciendo las cosas correctamente, le va a ir a uno bien. Pero eso tiene un corolario. Uno necesita, dentro de eso, tener ética, valores, convicciones. Nada más importante en la vida que poder acostarse por la noche tranquilo, sin el peso de la conciencia encima. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Siempre bienvenido a la Unipanamericana. Y por favor, todos los que tengan comentarios, los invitamos a que los puedan hacer a través de las redes sociales. Que todo lo que hablamos hoy no se nos quede acá. Que todo lo que hablamos hoy no se nos quede acá, que lo podamos compartir. Que ustedes ojalá hayan aprovechado este espacio. Al profesor William Zambrana también muchísimas gracias. Y a todos ustedes por asistir, mil gracias. Esta noche tenemos para la jornada de la noche también un conversatorio. Quienes puedan venir, también están invitados a las 7 de la noche. Bueno, entonces para los que llegaron un poquito tarde, hoy iniciamos los conversatorios, coloquios titulados Profesiones de la Comunicación. Así como presenté a Manolo y a sus acompañantes, que también les damos un aplauso. La memoria de este país se pierde continuamente, porque varios que hacen por este país un gran país, a veces no son reconocidos. Y el reconocimiento es cuando la sociedad da un gran aplauso para esa memoria que ha aportado para los medios de comunicación y la formación. ¿Qué quiere decir eso? Que Manolo aporta la memoria de la radio colombiana y por supuesto del periodismo y de la comunicación en general. Y aquí quedarán sus memorias grabadas y retransmitidas permanentemente, porque es un ejemplo para andar muy bien el sendero del periodismo y de la comunicación, pero con principios, ética e integridad, sinónimos de Manolo, y bienvenido como siempre. Me iba alargando en la charla, simplemente apagar las luces en el auditorio y lleve. Este es el mejor amigo del hombre, el mejor amigo del periodista. Hombre, hablo genéricamente, no escribimos. Este aparato es el que nos permite comunicarnos con la gente. Aquí está el mejor amigo del comunicador. Chao, que les vaya muy bien.